Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es biomoléculas 2. Muchachos, los glúcidos son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los glúcidos, o también llamados hidratos de carbono, son uno de los nutrientes contenidos dentro de los alimentos. También son las sustancias orgánicas más extendidas en la naturaleza. Y conocemos, muchachos, que las plantas verdes, las algas y algunas bacterias los producen en el proceso llamado y conocido como la fotosíntesis, durante el cual ellos van a absorber lo que es el dióxido de carbono del aire y por acción de energía solar, muchachos, van a producir glucosa y otros compuestos químicos. Entonces, ya que hablamos de la glucosa y obviamente de los glúcidos, entonces vamos a hablar de la clasificación que tienen estos. Estos se van a clasificar en tres grupos. Tenemos a los monosacáridos, a los disacáridos y a los polisacáridos. En los monosacáridos, muchachos, tenemos que también son llamados las osas o glúcido simple. Estos no son hidrolizables, ¿qué quiere decir? Que no se van a poder disolver en agua y constituyen una de las cantidades menores. Estos se clasifican de acuerdo al número de carbonos que poseen, ya se pueden llamar triosas, tetratosas, pentosas, hexosas, y así por el ejemplo podemos seguir subiendo de acuerdo al número que tienen de carbonos. Y entre los principales ejemplos tenemos, muchachos, a la glucosa, que es el más común y es el más abundante de todos los monosacáridos. Es el principal nutriente de las células del cuerpo humano, a las que llega a través de la sangre. No suele encontrarse en los alimentos en estado libre, salvo en la miel y en algunas frutas, sino que suele formar parte de cadenas de almidón o de disacáridos. Muchachos, la glucosa es un monosacárido cuya molécula va a contener un grupo aldehído y 5 grupos hidroxilos. Luego tenemos a la fructosa, que es el azúcar de las frutas ácidas. Forma parte de la sacarosa y también se encuentra en la miel. Este sí es soluble en agua y su poder edulcorante es muy alto. Se utiliza sobre todo en preparados para diabéticos, ya que se absorbe lentamente. Ahora hablemos a la otra clasificación de los glúcidos. Tenemos a los disacáridos o también llamados glúcidos dobles, que resultan de la unión de dos monosacáridos. También poseen un sabor dulce y obviamente son solubles en agua, son cristalizables y se pueden desdoblar en dos monosacáridos. Veamos ahora los los disacáridos. Tenemos a la sacarosa. La sacarosa formada, muchachos, por la unión de una molécula de glucosa más una molécula, muchachos, de fructosa. Quiere decir, la sacarosa que es la unión de una glucosa más una fructosa. De esto se obtiene, muchachos, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la caña de azúcar y la remolacha secolera. También podemos encontrar, muchachos, en algunos frutos maduros. El azúcar vendría a ser la sacarosa más común de este disacáridos. El otro ejemplo, muchachos, que tendríamos sería la lactosa. Y la lactosa, muchachos, o el azúcar de la leche se encuentra únicamente en este líquido en una proporción de más o menos entre el 4 y 5%, desdoblándose por hidrólisis. Obviamente, muchachos, la lactosa viene a ser la unión de dos monosacáridos. Estos dos monosacáridos se van a encontrar como cuáles son la glucosa y la galactosa. ¿Qué quiere decir? Si uno una glucosa y una galactosa, al unir estos dos monosacáridos, ¿qué formo la lactosa. Y la lactosa, muchachos, es la responsable que haya personas que presenten intolerancia a la leche. Y es por ello, muchachos, y es porque no tienen una suficiente cantidad de la enzima, de esta enzima obviamente la lactosa llamada lactasa, y que está presente en la pared del intestino delgado. Y esto hace, muchachos, de que las personas sufran de problemas gastrointestinales por no tomar leche con frecuencia. Por último, muchachos, en la última clasificación de los glúcidos tenemos a los polisacáridos, o también llamados glúcidos dobles, que son aquellos compuestos formados por más de 10 moléculas de monosacáridos. Entonces, muchachos, se caracterizan obviamente por no tienen un sabor dulce, por eso que son insolubles en el agua y que por hidrólisis se van a descomponer en monosacáridos. Y vamos a dividirlos en grupos. Los monosacáridos se dividen en los grupos que tenemos al almidón, a los glucógenos, a la celulosa y a la quitina. Hablemos del primero, del almidón, que es un polímero de la glucosa y posee dos tipos de cadena lineal, llamada la amilosa y otra más ramificada que se llama amilopectina. Este es el carbohidrato de las plantas, es la principal reserva energética de la mayoría de las plantas. Se encuentra principalmente formando parte de los cereales, trigo, arroz, maíz, etc. Y en los tubérculos como las patatas o papas, zanahorias, entre otras. Y de las legumbres como las lentejas, garbanzos, entre otras, muchachos. Ahora hablemos del glucógeno.
Este también es llamado o conocido como el almidón, pero el almidón animal. Es el carbohidrato de reserva del músculo y del hígado en los mamíferos, también llamado y también es un polímero de la glucosa. Es sintetizado, muchachos, por el hígado a partir de moléculas de glucosa cuando estamos en estado de saciedad. Quiere decir saciedad, cuando estamos con llenura, cuando nos sentimos llenos. Entonces veamos, cuando pasamos a un estado de ayuno, este glucógeno se rompe dando unidades de glucosa. ¿Para qué? Para que estas funcionen y sean usadas como una especie de combustible para el cuerpo humano. El glucógeno, muchachos, es muscular. El glucógeno muscular es consumido directamente en el músculo, mientras que el hígado envía las moléculas de glucosa a la sangre a fin de mantener la glucemia constante. ¿Qué quiere decir la glucemia constante? Al fin de mantener el azúcar constante en la sangre. Si la glucemia baja, se le conoce como hipoglucemia, y si esta sube, se le conoce como hiperglucemia. Y si esta baja, se va a producir una situación de alarma, ya que se supone un peligro para el sistema nervioso central, pues depende de esto principalmente para su funcionamiento. En ocasiones se produce un apetito repentino, así cuando de un momento a otro nos da hambre. Esto nos da pérdida de fuerza, mareos, sudor, frío, etc. muchachos. ¿Y se alivia cómo? Obviamente comiendo algo, o a veces te dicen, ¿no? A veces tienes escalofríos y dicen tómate un terrón de azúcar o tómate un poquito de agüita con azúcar, pan, algunas galletas. ¿Para qué? Para que obviamente se te pase lo que tienes. Ahora veamos, muchachos, lo que son lo otro, que son las celulosas. Y muchachos, las celulosas, entre los polisacáridos estructurales, destaca la bicelulosa. ¿Por qué? Porque esta forma parte de la pared celular de los vegetales. Esta pared celular constituye un estuche en el que se queda encerrada la célula que persiste tras la muerte de esta. Muchachos, la celulosa está constituida por unidades de beta-glucosa y la peculiaridad de este enlace beta hace que la celulosa sea inatacable por enzimas digestivas humanas. ¿Qué quiere decir? Que estas enzimas no la van a poder destruir. Por ello, este polisacárido no tiene interés alimenticio para el hombre. No nos sirve para absolutamente nada. Y por último, muchachos, tenemos a las quitinas. Las quitinas, que es un homopolisacárido con función estructural formado por la unión de un N-acetil de glucosaminas, se encuentra en los exoesqueletos de los artrópodos como los insectos crustáceos. ¿Qué quiere decir, muchachos? Cuando tenemos así un insecto y vemos que su caparazón es una especie durita, es gracias a qué? A que tiene justamente un polisacárido llamado quitina, la que le da esa consistencia media dura, obviamente, a los exoesqueletos de los artrópodos, tales como los insectos, los crustáceos y también, muchachos, en algunas paredes celulares de muchos hongos, ya que ofrece gran resistencia y gran dureza. Bueno, muchachos, ahora pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1, muchachos, nos dice, es el glúcido que se encuentra en la leche, muchachos. Y el glúcido que se encuentra en la leche, también conocido como el azúcar de la leche, está denominado por la lactosa. ¿Y qué es la lactosa, muchachos? Es la unión de una glucosa más una galactosa, que da la apariencia, obviamente, de formar la azúcar de leche, o también llamado, muchachos, la lactosa. Y recordando siempre, muchachos, que esta es la responsable de que a veces algunas personas sufran de intolerancia a la lactosa, ya que no tienen esta enzima llamada lactasa que ayude a proteger el intestino delgado. Problema número 2, muchachos, nos dice, es el glúcido que se encuentra en los músculos. Y muchachos, el glúcido que se encuentra en los músculos viene a ser, estamos hablando del glucógeno. ¿Por qué el glucógeno, profesor? Porque este glucógeno, también denominado el almidón, pero el almidón obviamente animal, ¿por qué? Porque eso se va a encontrar alojados tanto en el hígado que en los músculos de los animales. Funciona como energía reserva, pero para animales y en realidad en los mamíferos, ¿no? Entonces tenemos que el glúcido que se encuentra dentro de los músculos vendría a ser el glucógeno, y este glucógeno producido en los músculos se utiliza dentro de los músculos, cosa que pasa distinto con la función que tiene en el hígado. Pregunta número 3, nos dice, es el glúcido que se encuentra en las papas. Muchachos, habíamos hablado justamente de los polisacáridos de reserva, teníamos el almidón, y el almidón, muchachos, justamente los que van a guardar en las plantas la energía. ¿Y cómo guardan las plantas su energía? Lo guardan en forma de almidón. Así que este glúcido, este polisacárido, lo encontramos ¿dónde? Lo encontramos en las papas, en las yucas, en algunas legumbres, así, etc. Entonces el glúcido que se encuentra en las papas encontramos en mayor proporción al almidón. Pregunta número 4 nos dice, es el glúcido que se encuentra en los insectos, muchachos.
Y el glúcido que se encuentra en los insectos, como ya lo habíamos hablado en clases, estamos hablando de la quitina. ¿Por qué la quitina, muchachos? Porque esto se va a encontrar en los artrópodos, tales como insectos, crustáceos y algunos hongos. Esto van a formar, recuerden, el exoesqueleto, ese caparazoncito medio duro, justamente ya que la quitina le va a dar esa consistencia dura a las estructuras, a los exoesqueletos de los insectos, incluso de las paredes celulares, como es el caso de los hongos, que le va a dar esa consistencia de dureza. Entonces, el glúcido que se encuentra en los insectos, estamos hablando de la quitina. Pregunta número 5 nos dice, si unimos una glucosa con una fructosa, ¿qué resulta de unir una fructosa más una glucosa? Evidentemente nos referimos al azúcar de mesa, muchachos, que este es conocido como el disacárido llamado sacarosa, y está formado obviamente por dos monosacáridos, los cuales son la glucosa y son la fructosa. Este conocido como azúcar de mesa es conocido también como la sacarosa. Entonces, muchachos, ya tendremos nuestra respuesta, que si unimos una glucosa más una fructosa nos va a resultar una sacarosa. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.